Lección número 10. Redención para judíos y gentiles. Hola querido, el propósito de la lección de esta semana es mostrar la misericordia divina que está dispuesta a salvar a cualquier ser humano desde el momento en que, usando su voluntad, el pecador se arrepienta y acepte a Jesús como su Salvador. El estudio de esta semana está basado en el capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. En realidad, los capítulos 9, 10 y 11 forman una unidad. El tema de los tres capítulos es la nación de Israel. En cierto sentido, estos tres capítulos son como un paréntesis. Lo que Pablo venía diciendo hasta el capítulo 8 podría haber continuado directo en el capítulo 12 y no se notaría ningún cambio de pensamiento. Porque mira bien, en los primeros 8 capítulos, Pablo ha expuesto el Evangelio de Dios, es decir, las buenas nuevas de la justificación, del capítulo 1 al 5, de la santificación, capítulo 6, 7 y 8, y de la glorificación, capítulo 8. Después, en el capítulo 12, él trata de las implicaciones prácticas del Evangelio, cómo la verdad del Evangelio debe afectar nuestro diario vivir con relación a Dios y al prójimo. De modo que el capítulo 8 debería desembocar naturalmente en el capítulo 12. Pero en vez de hacer esto, Pablo hace un paréntesis de 3 capítulos en los cuales nos ayuda a entender dónde cabe la nación de Israel en los planes y en los propósitos divinos. Esta sección comienza con una gran tristeza. Vamos a leer el capítulo 9, versículo 2, dice así, 2 y 3. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿Por qué Pablo se sentía triste? Porque Israel no había cumplido con el propósito de Dios para su pueblo. ¿Y cuál era ese propósito? Estaba bosquejado por el propio Dios en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Voy a leer. Dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Mira, cuando Dios llamó a Israel para ser su pueblo, el mundo estaba sumido en un lodazal de paganismo, idolatría y pecado. Dios quería mostrar su carácter al mundo y por eso escogió a la nación de Israel. Ellos deberían vivir de tal manera que el mundo se sintiese atraído a Dios a través de la vida de ellos. Sin embargo, el pueblo de Israel se contaminó. A través del ceremonial de los sacrificios, Dios quería que ellos levantasen a Jesús delante de las personas, con el único propósito de mostrarles al único Salvador del mundo. Pero infelizmente, ellos se perdieron en las ceremonias en sí y se olvidaron que todo eso era apenas un símbolo del Cordero de Dios. Cuando Cristo vino, ellos no le recibieron y nunca cumplieron el propósito de Dios para ellos. Esa era la causa de la tristeza de Pablo. Su pueblo, los de su propia sangre, habían fallado. Habían confiado solamente en el hecho de que eran el pueblo de Dios, entre comillas, y se habían olvidado de vivir una vida de comunión personal con Dios. El versículo 6 del capítulo 9 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Oh, querido, tremenda esta declaración de Pablo. No todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los miembros de una iglesia son de Cristo. La forma importa, pero no es todo. El problema de los israelitas era que confiaron demasiado en la forma, mucho símbolo, mucho detalle, muchas reglas, demasiadas. Imagínate que solo para el sábado habían inventado más de 3,000 pequeñas reglas, pero eso era todo. No había sustancia, no había vida. Dios no falló jamás
Él jamás falla, fue el pueblo el que falló. Y ahora Dios estaba levantando un remanente de aquella nación fracasada. La segunda parte de la lección considera un asunto delicado. El versículo 13 dice así: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sabes? Esta es una referencia a un texto de Malaquías. Y muchos toman esto y los dos versículos siguientes para defender la doctrina de la elección divina. O sea, unos nacen para ser salvos porque fueron elegidos y otros para perderse porque no fueron elegidos. Pero para entender este versículo dentro del contexto, es necesario entender en que este capítulo 9, aquí no se habla de casos de individuos, sino del pueblo de Israel como un todo. Esaú y Jacob no están aquí como individuos, sino como símbolos. Dios sería injusto si determinase que unos nazcan para salvarse y otros nazcan para perderse, sin tener en cuenta la decisión de esos seres humanos. ¿Cuál sería entonces el papel de la voluntad del ser humano? ¿Para qué serviría? ¿Para qué Dios llamaría, invitaría si una persona ya está determinada para salvarse o para perderse? El propio apóstol pregunta en el siguiente versículo, el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pero después en el versículo 15 presenta una declaración divina. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora hay una cosa, ¿cómo es que no hay injusticia en Dios? Si se compadece de unos mientras que de otros no. Bueno, aquí aprendemos algo interesante, la maravillosa misericordia y compasión de Dios. Dios derrama su misericordia sobre algunos. Del que yo tenga misericordia, dice. Pero ¿por qué Dios no tiene misericordia de todos? Bueno, la verdadera pregunta no es esa, sino es esta. ¿Por qué Dios tiene misericordia de alguien? Ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios. No merecemos ni siquiera una gota de su misericordia. Si Dios no tuviera misericordia de nadie y dejara que todos muriéramos por nuestros pecados, Él sería absolutamente justo. Porque esto es exactamente lo que cada persona merece. Ahora, lo asombroso es que Dios tenga misericordia de alguien. Lo asombroso es que alguien llegue a ser salvo. Pero a pesar de que nadie merece, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, mira esto, todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Quiere decir, la misericordia divina es para todos, pero solo les vale a algunos. ¿A quiénes? A aquellos que aceptan. Pablo está citando Éxodo 33, 19. Y es importante entender el contexto del pasaje. En el capítulo de Éxodo, en el capítulo 33, 32, los hijos de Israel se habían apartado rápida y perversamente del camino que Dios les había ordenado y habían hecho un becerro de oro, violando el segundo mandamiento. Entonces el pueblo era culpable y todos ellos merecían ser juzgados y destruidos. Dios podría con toda justicia haberlos destruido a todos. Es asombroso que solo murieron 3,000. Ahora, ¿por qué los otros no murieron? Por un simple motivo, se arrepintieron. El versículo 16, sin embargo, parece que termina complicando todo, porque dice claramente así. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este versículo está hablando de la misericordia que Dios concede. Dios tiene misericordia. ¿Sobre qué base Dios concedió su misericordia? Nota lo que dice el versículo. No depende del qué, ni del qué, sino de Dios. Quiere decir, no depende del hombre, sino de Dios. No depende del deseo, de la voluntad de querer del hombre. No depende de los esfuerzos del hombre. No depende del esfuerzo ni de la voluntad humana que Dios otorgue su misericordia.
Depende de Dios, de aquel que dijo, tendré misericordia, del que yo tenga misericordia. ¿Y de quién tendrá? Del que cree. Recuerda, nadie merece la misericordia, pero esa misericordia solo le sirve al que acepta. Entremos ahora al tercer punto de la lección. Veamos los versículos 17 y 18. Dicen así: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Mira, muchos al leer estos versículos podrían pensar que Dios hizo nacer a Faraón para que se perdiese. Peor todavía, hizo que se perdiese para mostrar su poder. Ahora, querido, esto sería injusto, esto no combinaría con el amor de Dios. Sin embargo, una lectura rápida, fuera de contexto, podría dar a entender eso, pero la realidad es completamente diferente. Dios está hablando de cómo Israel falló y cómo el Evangelio debería ser predicado ahora a todos. Entonces, para ilustrar lo que viene diciendo, menciona a Faraón, un hombre obstinado y duro de corazón. Menciona su negativa al llamado divino para liberar a Israel. Aquí hay un hombre para quien la misericordia divina no le sirvió de nada. Su corazón fue endurecido, pero en realidad, ¿quién endureció el corazón de Faraón? El versículo 8 da a entender que fue Dios. Pero en este otro lado de la Biblia, en Éxodo 8:32, dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Ya leímos el versículo, de modo que Él tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien Él quiere. Dios es un Dios de misericordia, pero su misericordia puede salvar o endurecer. ¿Qué? Sí. El mismo sol que derrite la mantequilla también endurece la arcilla. No depende del sol, sino de la actitud del recipiente. Faraón se endureció porque quiso endurecerse. La misericordia de Dios que salva a unos puede endurecer a otros, dependiendo de la actitud del pecador. Al meditar en el trato de Dios con Faraón debemos recordar varias cosas. Primero, Dios no fue injusto con Faraón porque Dios nunca es injusto. Eso es lo que dice Romanos 9:14. Segundo, Dios no endureció el corazón de Faraón, fue el propio Faraón que se endureció porque él repetidamente rechazó las oportunidades divinas. Tercero, Dios fue extremadamente paciente con Faraón. Faraón dijo repetidas veces no a Dios y Dios esperó y dio muchas oportunidades. Cuarto, Dios tomó el fracaso de este hombre y usó esa derrota para anunciar su evangelio y glorificar su nombre. Vamos ahora a la cuarta parte de la lección. Romanos 9:25 dice: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Qué derecho tienen, querido? ¿Qué derecho tienen los gentiles de ser el pueblo de Dios? En el pasado los gentiles no habían sido el pueblo de Dios. Los judíos habían sido el pueblo de Dios. ¿Cómo alguien puede llegar a ser pueblo de Dios? Pablo responde a esto citando dos pasajes del libro de Oseas. El profeta Oseas, mira, él se refiere a Israel formado por las 10 tribus del norte que se habían apartado del Señor y que se habían vuelto a la idolatría. Por causa de su infidelidad, Dios los deshereda y les llama Loami. Eso está en Oseas 1:9. Loami, una expresión hebrea que significa no mi pueblo. Sin embargo, en el futuro, Israel será restaurado y Dios los llamará otra vez mi pueblo. Eso dice Oseas 1:10. Dice, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Estos judíos se habían apartado de Dios, se habían vuelto apóstatas y paganos, pero Dios había prometido que un día estos israelitas serían restaurados.
Aunque Oseas se estaba refiriendo a los israelitas, el principio se aplica también a los gentiles. El principio es este: Dios, en su misericordia, traerá un pueblo previamente rechazado para una relación nueva con Él. Pablo aplica este principio a los gentiles. Ellos no eran el pueblo de Dios, pero ahora lo son. Lo que se enfatiza en esta cita de Oseas es la compasiva gracia de Dios mostrada hacia aquellos que, siendo judíos o gentiles, carecen del derecho de considerarse a sí mismos pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:10 lo explica de esta manera: pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Bueno, querido, llegamos al fin de la lección. Romanos 9:30 al 32 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Yo te pregunto, ¿por qué Israel no alcanzó la justicia de Dios a pesar de buscarla? Porque trataron de lograrla de una manera equivocada. Rechazaron a Cristo, la piedra angular. Ellos seguían, perseguían, intentaban lograr, alcanzar algo, pero no lo lograron. Mientras que los gentiles que no iban en busca de la justicia de Dios terminaron recibiéndola. ¿Por qué? Porque colocaron simplemente su fe en Jesucristo. Los judíos buscaban la ley de la justicia y trataban diligentemente de guardar la ley, pero nunca obtuvieron la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no se consigue por las obras de la ley. Los gentiles, en cambio, no buscaban la justicia, pero escucharon el Evangelio, confiaron en Cristo y fueron justificados total y gratuitamente. Multitudes de gentiles habían abrazado el cristianismo cuando el libro de Romanos fue escrito. Los judíos buscaron, pero no encontraron. Los gentiles no buscaron, pero encontraron. Como un hombre que ha estado buscando oro durante toda su vida sin encontrarlo, y otro hombre que no buscaba nada, excava un pozo en su casa y se encuentra con una gran veta de oro. O como un cazador que persigue a una liebre durante todo el día sin lograr alcanzarlo, mientras otro que no estaba cazando va caminando y de repente una liebre cae en sus brazos. Querido, así es la salvación. Solo confía, deja que Jesús te lleve, no luches solo, pues solo fracasarás. Confía en Jesús, Él vino a salvarte, cree en lo que Él hizo por ti, acéptalo como tu Salvador. Todos los derechos reservados y prohibida la reproducción total o parcial de este producto, así como la transmisión por la radio, la televisión o la Internet. Pan de Vida Productions, 2010. Para más información sobre este u otros materiales por el pastor Alejandro Puyón, puede llamarnos gratis en los Estados Unidos al 1-800-990-8432. También puede visitar nuestra página de internet ppvida.com.